Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Pulso Fórmula. Tenemos una invitada especial. La verdad es que en un tema como el que hemos definido el día de hoy, hay algo que nos inquieta a todas las mujeres, yo creo que a todos los hombres, en esta nueva maternidad del siglo XXI, y por eso le doy la bienvenida a la doctora Liliana Fernández Hernández. Bienvenida, Muchas doctora. gracias. Es médico especialista en medicina genética e investigadora de la Universidad de Anáhuac. Además, especialmente ha trabajado sobre el tema, pues, de todo lo que se tiene que hacer para preparar, quizá, a las mujeres que quieren ser o a las parejas que quieren concebir. Doctora, yo te preguntaría, ¿cuáles son los principales cambios que ha habido en nuestro país, sobre todo en medicina materna, en los últimos años? Bueno, de los principales cambios que hemos tenido ha sido el diagnóstico prenatal, ¿no? Es como poder diagnosticar antes de que nazca el bebé si tuviera algún cambio genético, ¿no? Por ejemplo, voy a referir específicamente a síndrome de Down, porque es algo de los más frecuentes que vemos. Uno de cada 700 bebés que nace tiene síndrome de Down. Y esto, aunque sabemos que está un poco relacionado a la edad materna, podemos ver que ahora lo podemos detectar de forma prenatal. Detectar características que nos lo sugieren y diagnosticarlo. Y otra de las cosas es que también hemos visto, por ejemplo, estas campañas de multivitamínicos, el ácido fólico, esto que nos ayuda a prevenir potencialmente algunos defectos. Entonces, hemos avanzado en la prevención y hemos avanzado en el diagnóstico. Es decir, prevención, ¿cuáles serían los consejos en términos de prevención que podríamos darle a aquellos que nos están viendo? Ok, uno de los importantes yo te digo potencialmente prevenibles porque sabemos que existen algunos otros factores genéticos que no podemos modificar, ¿no? La predisposición genética es algo que no vamos a poder cambiar, pero existe un cierto ambiente que eso sí lo podemos modificar. Por ejemplo, uno de ellos el tabaquismo, ¿no? Algunas veces las mamás dicen, bueno, pues a lo mejor un cigarro no pasa nada. Sabemos que sí pasa, ¿no? O sea, que sí dan peso bajo al nacimiento los bebés. Y otra de las cosas importantes es el consumo de ácido fólico. Las campañas en la televisión dicen, si están embarazada, toma ácido fólico. Bueno, hay que tomar ácido fólico previo al embarazo. Eso es muy importante. El cierre del tubo neural del bebé, que es todo lo que va a formar la columna, se cierra en las primeras semanas del embarazo. Muchas veces las mamás ni siquiera se han dado cuenta que están embarazadas. Claro. Es muy importante el consumo 3 meses antes. Y si somos realistas, pues no todos los embarazos son planeados, la gran mayoría no son planeados. Es muy importante que toda mujer en edad reproductiva consuma ácido fólico. La dosis es de 4 microgramos y esta dosis la venden en cualquier farmacia, la regalan en los centros de salud y esto previene de una manera muy importante los efectos del cierre de tubo neural, ayuda en el labio y paladar hendido, incluso en las cardiopatías. Ahorita tocabas un tema muy importante. Genéticamente, que cuando una pareja va a consultarte, doctora, ¿cuáles son predisposiciones genéticas? Pues generalmente cuando vemos en la familia, por ejemplo, hablando de un tema muy común y muy frecuente, diabetes, saber que hay miembros con diabetes en la familia, eso nos hace saber que hay una predisposición genética en la familia. Los defectos congénitos raras veces lo vemos para poder decir que hay una predisposición. Sin embargo, sabemos actualmente que hay estudios genéticos funcionales sobre la enzima, que es como el producto que puede cortar el funcionamiento de la vitamina que es el ácido fólico, y esta enzima disminuir esa producción para que las mujeres mexicanas somos propensas, todos los mexicanos, hay estudios en mexicanos donde dice que tenemos disminución en la funcionalidad de esa enzima. Entonces, no necesariamente nos tienen que decir en mi familia hubo un labio paladar hendido o en mi familia hubo una cardiopatía para que sepamos que existe una predisposición, aunque siempre cuando nosotros hacemos una consulta hacemos un árbol genealógico con la información de la familia de 3 generaciones desde los abuelos para poder saber si hay predisposición a cáncer, a diabetes, a hipertensión o alguna otra enfermedad que tenga un trasfondo genético. En esto que comentabas del síndrome de Down, ¿qué predisposición hay? Y además del ácido fólico, de todo esto, ¿cuál podría ser un foco rojo a observar? Lo importante del síndrome de Down es que aunque es algo genético, no es algo hereditario. Eso es muy importante, porque muchas mamás dicen, es que en mi familia no hay síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración de cromosomas. Los cromosomas son como los libreros que guardan nuestra información genética y todos tenemos 46. El síndrome de Down es cuando tenemos uno de estos libreros extra. Tenemos un cromosoma 21 extra, por lo tanto tenemos 47 cromosomas. Y esto viene en el óvulo o en el espermatozoide. Al momento que nosotras como mujeres hacemos nuestros óvulos, uno de estos cromosomas se va de más y está muy relacionado a la edad materna.
Sabemos que las guías mexicanas marcan los 35 años como el límite de la edad materna en donde empezamos a ver una mayor incidencia de bebés con síndrome de Down. Y esto lo podemos diagnosticar obviamente al nacimiento, pero ya tenemos recursos para suponerlo con un tamiz, que es como un filtro, que cualquier mujer embarazada debe tener derecho y acceso a este tamiz y poderlo confirmar, poder hacer un estudio confirmatorio para preparar a la familia si sabemos que viene un bebito con síndrome de Down. Pero esto solo se sabrá una vez que está en el embarazo en trayecto de alguna manera. Sí. Yo te haría una pregunta, doctora. ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidades hay que una mujer que haya tenido o un hijo o un embarazo con una situación de este tipo se vuelva a repetir? El riesgo es muy bajito. Nosotros hacemos el mismo estudio que hacemos de cariotipo, que es donde vemos el cromosoma del bebé, lo hacemos en los papás, pero en el 95% de las ocasiones no se va a repetir, a menos que los papás tuvieran un rearreglo en sus cromosomas, pero eso en realidad es muy poco frecuente. ¿Se pueden hacer estudios preimplantación? Sí, pero bueno, aquí tendríamos que hacer la fecundación in vitro, o sea, fuera del cuerpo de mamá, se hace la fecundación, se toma una de las células, se estudia, y en estas células podemos saber antes de implantar al embrión si tiene o no síndrome de Down. O sea, en una implantación, digamos, de alguna manera, en este tipo de estudios que se pueden hacer por fuera, es decir, si no es un embarazo tradicional, sino si se hace in vitro, ¿se puede evitar? Sí. O sea, en realidad lo que nosotros hacemos es obtener el óvulo, obtener el espermatozoide, fecundarlo fuera del cuerpo y conforme se empieza a dividir, tomar una de las células y estudiarla. Y los papás pueden tomar la decisión de sí o no implantar ese embrión, si sabemos que está afectado, o implantar un embrión que no esté afectado. O sea, digamos ¿cuál sería la recomendación para mujeres que ahora es una tendencia, o que tengan muy jóvenes, o que se tengan mucho más grandes? ¿Cuál sería la recomendación en mujeres mayores de 35 años en nuestro país o muy jóvenes? En los dos extremos de la vida tenemos características diferentes. En las mujeres de más de 35 empezamos a ver algunas complicaciones durante el embarazo. Por ejemplo, cualquier mujer embarazada puede tener preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial durante el embarazo, puede tener diabetes gestacional, pero sí sabemos que en mujeres más grandes tenemos más esos riesgos. Entonces es importante, bueno, que tengan un control de peso muy adecuado y que tengan un control de presión arterial y de glucosa con su médico ginecólogo, que todos los médicos ginecólogos a determinadas semanas de gestación lo hacen. Y la otra es el tamizaje. Este tamiz que se hace en suero materno en realidad es un piquete en mamá, no hacemos nada invasivo con el bebé, y este tamiz se puede hacer en semanas muy tempranas del embarazo. En las mujeres más chiquitas, en las adolescentes que vemos embarazadas, corremos algunos otros riesgos. También vemos preeclampsia más frecuentemente en ellas, que si nos vamos al intermedio de las edades, y en ellas vemos algunos otros defectos congénitos, no síndrome Down, pero sí defectos, por ejemplo, de que no cierre completamente la pared de los bebés, y eso se ha relacionado muchísimo a edad materna joven. O sea, es decir, la recomendación sería un embarazo para que sea lo más sencillo, lo más sano posible, estar en qué rangos de edad. Y lo más planeado. Y lo más planeado. Sobre todo, para que tengan una buena alimentación, estemos seguros que no tienen anemia, alguna infección, alguna toxicomanía como alcohol, tabaco o alguna droga, ¿no? Lo más planeado. Y las edades de recomendación son generalmente pasando la mayoría de edad, ¿no? Entre 18 y 20 años y antes de los 35 años. Doctora, yo te agradezco muchísimo, la verdad han sido de muchísima utilidad todos los comentarios, y vamos a estarte dando mucha lata con con todo lo que los amigos, amigas que nos están viendo nos hacen de preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Fernández Hernández, que la verdad es que nos ha dado una buena idea de cómo poder cuidar y prevenir enfermedades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, amigos, amigas. Sigan con nosotros. Esto es Pulso Fórmula, no le cambien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.